a sound from heaven as a... Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, el Dr. Jimmy Dupree y Paris Reagan y ustedes. Estamos muy alegres y contentos de tenerles. Estábamos tratando el tema tan terrible ahora mismo en Nashville, Tennessee, donde varios niños murieron, realmente asesinados, y otras situaciones que se han presentado, que realmente la única solución para esta nación es lo que estamos tratando de enseñar, la cruz de Cristo. Y la única solución para el dilema del hombre es Jesucristo y este crucificado. No hay otra cosa que opere, nada más va a funcionar. Caballeros, ¿alguien sale a predicar, Lauren? ¿Alguna salida? Así es, tengo unas campañas próximamente, pero quisiera mencionar dos cosas el día de hoy. Tengo una clase próximamente en mayo, una clase de verano para JSBC. La razón por la que quiero mencionarla es que vamos a tener 3 clases en el verano. Colosenses en mayo, Efesios en junio, Milagros de Jesús en julio. Esto está abierto y disponible para el público en el sentido de que pueden registrarse como estudiantes, como oyentes, y también para los que quieren un crédito que sean estudiantes del instituto o de la universidad. Mi sesión se llevará a cabo del 8 al 12 de mayo, Colosenses, y Colosenses es, en mi mente, probablemente la segunda epístola más informativa fuera de la epístola de Romanos en el Nuevo Testamento. Sí. Lo que necesito del creyente o el pastor joven, o el pastor de jóvenes que tome el tiempo para estudiar este libro. Capítulo 2 de Colosenses. Especialmente, sí. Muy especial. Pero, de cualquier manera, las clases se abren hasta el 3 de mayo para registración. Ya no hay más campo en los dormitorios, pero si ustedes quieren quedarse aquí en Baton Rouge, vengan de otros lados y participen con nosotros en estas clases de mayo. Es un nuevo programa que comenzamos este año y creo que van a disfrutar. Aprovechen todo esto. Y en segundo lugar, quisiera mencionar otra vez a la campaña. Comienza la próxima semana. Lunes, martes y miércoles tendremos sesiones pre-campaña. Sesiones comienzan en el auditorio de FCA de 1 a 2 de la tarde. El lunes de 2:30 a 3:30. Y finalmente terminaremos de 6:30 a 7:30. Lunes y martes. Mismo itinerario, diferentes maestros. Pueden ver eso en pantalla. Y el miércoles de la mañana tendremos 2 sesiones de 9 a las 10 y de 10:30 a las 11:30. Así que aprovechense las sesiones pre-campaña. Esa sesión de 1 hora, una variedad de maestros, será una bendición para ustedes. Y el miércoles la campaña comienza en el Centro Familiar de Adoración. Pueden ver esa serie de predicadores listados allí en pantalla y en los servicios que van a tener completos hasta el domingo. Así que aprovechen tomar ese tiempo de su proceso normal. Enfóquense en las cosas de Dios y reúnanse con gente de todo el mundo. Yo he estado aquí desde 1987. He estado, no sé, todas las campañas desde entonces, y cada vez que la campaña tiene la oportunidad de revivir, restaurar y refortalecer, restaurar, reenfocar, todo eso, Restaurar, sí. Entonces, fuertemente le aconsejamos a usted que venga, si es posible. Así es. La televisión es maravillosa, nos da gusto que sea un alcance, pero no hay nada como estar en medio de un servicio lleno del Espíritu. Dr. Dupree. Nada por ahora. Paris. Sí, señor, acabo de regresar de All Nations Ministries con el pastor James Rodell y su hermosa esposa. Muy agradecido por esa iglesia. Tuvimos servicios maravillosos. Están buscando una iglesia que sea fiel al mensaje de la cruz, que tenga alabanza y predicación ungida. All Nations Ministries es la iglesia que usted está buscando. En esa parte del mundo. Definitivamente. ¿Danzaron o no? No mucho. Estaban corriendo, saltando, pero sí. Yo conduzco hasta Mississippi para verlos danzar. Sí, yo estaba tratando ahí de hacer el zapateado, pero no. Muy bien. Sí, pero fue increíble. Mi esposa pudo acompañarnos y son personas
muy hospitables, hermosa gente y Muy predican el bien. mensaje de la cruz. Así que una iglesia maravillosa, pero en un mes de hoy voy a estar en en Cuba, Missouri, con el pastor Mike y Rhonda Mounts en At the Cross Family Worship Center. Último servicio comienza el viernes a las 6:30, el sábado a las 10:30 AM y 6:30 PM otra vez. Terminaremos los servicios el domingo a las 10 AM. Les animo a que vengan y estén con nosotros. También el fin de semana después de eso, el 30 de abril voy a estar en Savannah, Tennessee, con el pastor Josh y Ashley Franks para su servicio domingo por la mañana a las 10:30 AM y su servicio en la noche a las 6:30 PM. Comiencen a hacer sus planes de estar con nosotros, por favor. Muy bien, Dave. Sí, bueno, mi esposa y yo vamos a estar en Hayden, Alabama, este viernes, sábado y domingo, con Dallas y Kim Smith en la iglesia Message of the Cross Family Worship Center. Viernes a las 7, sábado a las 6 PM y el domingo a las 10 AM. Si viven en el área de Birmingham, vengan y acompáñenos. También quisiera mencionar, y no creo que tenemos una gráfica para esto en la televisión, pero vamos a estar el 16 de abril. Esto es, bueno, ya a un poco menos del mes, en Slater, Missouri, Assemblies of God Church. Está ubicada al norte de Sedalia, si son familiares con esa área de la nación. Ramona Moore es la pastora. 10 de la mañana el domingo, un servicio el 16 de abril. Muy bien, John. Nada por ahora. Muy bien, el viernes será nuestro Bibliatón. Amén. Y Guatemala, 6,733 Biblias de estudio del expositor. Y bueno, antes de continuar, hasta donde sé, y puedo estar equivocado, pero la Biblia de estudio del expositor es la única Biblia de estudio que yo conozca que ha sido distribuida sin discriminación a personas. Y yo le doy gracias a Dios por las Biblias que se distribuyen, ¿no? El Nuevo Testamento de gran bendición. Gracias a Dios por todo ello. Pero la Biblia de estudio del expositor le ayudará a la persona que la reciba a entender la palabra, consideramos mejor. Y no hay nada, pues nada más importante que eso. Nada más importante que la palabra de Dios. Realmente no hay nada que se compare. Es el documento más importante en la faz de la tierra completamente. Muchas veces podemos decirlo así. Así que Guatemala, 6,733. México, 20,000. Uruguay, 37,000. Y le doy gracias al Señor por ello. Son 37, 47, 57, cerca de 62 o 63,000 Biblias. Y yo le pido a usted que ore sobre su participación, ¿no? Y que, bueno, que su participación pues es necesaria como es obvio. Vamos a Gálatas. Hermano Swagger, permítame compartir algo. El Bibliatón, lo que lo hace tan importante es que muchos de esos países, los ministros no tienen acceso a bibliotecas. No tienen acceso a Así el es. material de estudio. Yo Así he es. trabajado en otros países y si tienen una Biblia que puedan leer, les va bien. Así que cuando usted le da una Biblia de estudio del expositor, usted está poniendo en la mano de ese ministro una herramienta que va a fortalecer e incrementar exponencialmente su efectividad, especialmente con el mensaje de la cruz, aceptando Así y es, tomando así la es. verdad, llevándosela a esas áreas tan remotas. Muchas de las áreas ni siquiera tienen electricidad. Así es. Así que cuando la gente ayuda a apoyar los bibliatones y ayudan a apoyar al enviar estas Biblias a todo el mundo, de hecho están equipando a ministros para alcanzar a la gente con el Evangelio. Sí. Y es algo que no tienen acceso de ninguna otra forma. Me parece, y tal vez yo tenga alguna parcialidad acá, pero yo creo que
que este es uno de los esfuerzos de misiones más importantes en el mundo hoy. Estoy de acuerdo. Y todo lo que ayude a la persona a entender la palabra de Dios mejor, bueno, pues es valioso, extremadamente valioso. Y usted está en lo cierto, no tienen acceso. Y muchos predicadores allí pueden costear lo que quieran costear, ¿no? Pero hay muchos que no pueden costear básicamente nada. Recuerdo una situación, un hermano, su Biblia, bueno, se había desgastado completamente. La tenía con una goma de plástico y fue a la Ciudad de México a una librería para comprar otra Biblia porque ya la que tenía pues estaba casi deshecha y todas no las podía comprar, no podía comprar ninguna porque todas estaban muy caras. Cuando él salió se sintió muy herido, pero no podía comprarla, no tenía él el dinero. Él no lo sabía, pero ese día estaban distribuyendo la Biblia de estudio del expositor, y cuando le pusieron una en las manos, él se quedó allí parado y empezó a llorar dándole gracias a Dios por contestar su oración en una manera como él nunca soñó que sucedería. Y como dije, esto es la única Biblia de estudio que yo conozca que se haya distribuido sin límites, ¿no? Sin Sí. limitaciones. Tal vez hay otras que yo desconozca, ¿no? Pero yo nunca he escuchado de ninguna. Siempre es el Nuevo Testamento. Y gracias a Dios por el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero pero realmente el Señor me dijo específicamente distribuye esta Biblia a predicadores, a obreros en la obra de Dios. Y hemos distribuido ahora ya cerca de 5 millones, así que le damos gracias a Dios Amén. por eso. Bien, Dave, y gracias por eso, gracias por ese Claro que sí. testimonio. Dave, Versículo 29. Y tal en capítulo 4 de Gálatas. Correcto. Y tal como entonces el que era engendrado según la carne Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, Isaac. así también ahora. Isaac e Ismael simbolizan la nueva y vieja naturaleza del creyente. Agar y Sara, los dos distintos pactos de las obras y la gracia de esclavitud y libertad, tal como Pablo lo explica acá. La palabra perseguido acá, aquí nos está diciendo o significa que Ismael estaba tratando de matar a Isaac. Lo estaba tratando de matar. Y piense usted en eso. Y cuando vamos al griego es lo que nos dice que significa. Y, y realmente la carne siempre trata de matar la operación del Espíritu Santo. Siempre. Es lo que hace. Usted no puede unir una cosa a la otra. Es la razón por la cual le decimos que si usted trata de atraer otras cosas aparte de la simple fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, el Espíritu Santo no lo va a permitir. Él no lo va a permitir. La carne va a tratar de matar al Espíritu, y lo que sucederá o lo que sucedió fue que Isaac era menor, como es obvio que Ismael, ¿no? Y Ismael lanzaba o disparaba las flechas y mandaba a Isaac, que era un niño, que fuese a buscar esas flechas y las trajera de vuelta. Y lo que planificaba era con una de esas flechas matarlo, como si fuese un accidente. Pero eso fue pues detenido. Pero la carne siempre trata de matar al espíritu. Entienda usted eso. Y nunca funciona. Nunca funciona. Pero ese es el problema que tenemos hoy día con la iglesia. Demasiado opera bajo la carne. El hombre busca lo que son las cosas hechas y promovidas por el hombre, supongo, ¿no? Y así es como funciona. Pero Pablo dijo, pero entonces aquel que nació según la carne, Ismael, perseguía a aquel que nació según el Espíritu, Isaac. Y así también es ahora. Así también ahora es. En su propia vida, la carne va a tratar de matar eso que es el poder del Espíritu Santo.
y no va a funcionar. No va a funcionar. Vemos algunos ejemplos en la Biblia de eso. Caín mató a Abel. Así es. Grace predicó de Joseph o José, sus hermanos. Él expuso algunas de sus malas obras. Lo querían matar. Sí, amén. De hecho, mataron a Cristo. Ujú. Sí, sí, así es. Hermano Swagger, cuando hablamos de la carne en el creyente, tal vez fijémonos en eso y veamos que la definición de la carne comienza con la palabra griega sarx, que literalmente significa ser carnal. Y muchos eruditos automáticamente se desconectan de la idea de que el hombre confía en sus habilidades y dirige la carne directamente a la naturaleza pecaminosa. Yo siempre he encontrado necesario separar los dos términos, aún el uno indique el otro. Naturaleza pecaminosa ciertamente está en la carne, pero la carne es la dependencia del hombre de sí mismo. Permíteme interrumpirte un segundo, no pierdas tu idea. Realmente incorpora cosas que no son pecado en sí mismas. Correcto. El talento no es malo que la persona tenga talento, pero usted puede depender de ese talento Amén. y no del Sí. Espíritu Santo. Talento, educación. Realmente tenemos varias personas aquí que sí, no están aquí hoy, pero tienen doctorados. Aquí el doctor Dupree es uno de ellos. Él tiene un doctorado. Este hombre acá tiene una maestría y este caballero una maestría también. John, bueno, es un genio, simplemente. Muchas gracias. No le pongas atención a eso, John. Pero nosotros no podemos mirar a esas cosas Correcto. y pensar que me dan algún tipo de ventaja, porque no Sí. es así. Para mí la carne simplemente es el hombre sin Dios. Es lo que yo puedo hacer solo, ya sea que venga de la mente o el corazón o el espíritu. Es simplemente yo haciendo algo que yo creo que se puede hacer. Y así no es como Dios opera. No podemos darnos el lujo de pensar que tenemos la capacidad de vivir esa experiencia cristiana en nosotros mismos. Tenemos que someternos al proceso de Dios y al camino y manera de Dios. Como leeremos aquí, el Señor le dijo a Abraham, Ismael tiene que irse, Sí, se tiene sí. que ir. Después de todo Ese eso. niño y su madre Agar tienen que irse. Amén. Próximo versículo, de hecho. Pero el punto entero de esto es, y la razón por qué lo menciono es porque la carne es algo que uno jamás se podrá deshacer de ello. Aunque uno puede tener libertad del dominio de la naturaleza pecaminosa, uno también puede tener libertad de la carne. Leeremos en el capítulo 5, donde aquellos que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y concupiscencias. Así que este deseo de eliminar las cosas que el Espíritu quiere, eso puede traerse bajo control a través de la fe en Cristo y de lo que Él ha hecho. Una vez más, encontramos que la cruz no solo es la respuesta para la naturaleza pecaminosa, es la respuesta para la atracción del mundo, es la respuesta para esta inclinación en nosotros de querer hacer las cosas por nosotros mismos, en nuestras habilidades, la libertad del poder de las tinieblas. Todo esto fue derrotado por nuestra unión con Cristo en el Calvario y demanda que nuestra fe permanezca centrada en Él y lo que Él ha hecho. Y la carne quiere elevarse a sí misma. Sabemos que Ismael es el resultado de una aventura carnal, así que eso es lo que produce. Produce más carne y más carne. Mucho de lo que la iglesia está haciendo el día de hoy en un esfuerzo de vivir en victoria. No es nada más que una obra carnal y es en contra del Espíritu. No funcionará. De hecho, Pablo dijo en el capítulo 5 que no debemos usar nuestra libertad como una ocasión para la carne. Vamos a volver brevemente y vamos a tratar un poco más con esta historia que tratamos con lo que menciona Pablo. Isaac era visto como, se dice, como que estaba jugando con su hermano Ismael. Y él no se hubiese molestado que estuviese jugando con su hermano, pero la palabra que se usa allí, metzaket,
tiene un significado más profundo que risas, es interpretado por los búlgaros y escritores, tiene que ver más con un molesto. Hay una indicación por muchos de que algunos eruditos que conocen el hebreo más profundo que algunos traductores, que la idea era que Isaac estaba siendo intentado de ser abusado por su hermano, ¿no? Era más que jugar. Y eso da creencia en la historia, la idea de que el hijo de la promesa, si no se cuida la carne, va a tratar de destruir la inocencia de ese individuo. Y esto es lo que la carne hace, detiene, previene, hace daño para tratar de hacer eso que es justo y es bueno y tratar y hacernos daño. Así que cuando vemos esta historia y la profundidad de lo que está sucediendo aquí, tuvo que haber una completa separación. No puede haber una separación o relación por la intensidad. Y usted resaltó, por ejemplo, la hostilidad de Ismael a Isaac no se puede disminuir. La hostilidad de nuestra carne en contra del espíritu no debe de ser pasada por alto, ¿no? Aquellos que aceptan programas o otros medios aparte de la cruz son hostiles hacia el mensaje de la cruz. Por eso Pablo en Filipenses 3:28 los refiere a aquellos como enemigos de la cruz. Son individuos que realmente ellos, su Dios es su vientre. No quieren las cosas de Dios, quieren que la carne prevalezca. Ellos quieren seguir los principios y si usted no los sigue, será castigado. Ahora, cuando vemos esa molestación en lo que tiene que ver con algo sexual, pero todo el aspecto de realmente de ese abuso es más que ese elemento, realmente trae eso esclavitud y daña, ¿no? Y sé que hay muchos que han visto estas personas que han vivido esa experiencia. Es una presión que se queda con esa persona por mucho tiempo y realmente trae dolor. Es una violación de algo que usted no puede controlar, que se queda con la persona. La consecuencia de vivir en la carne trae realmente consecuencias a largo plazo y esas consecuencias son dolorosas. Así que tenemos que crucificar a la carne y entender que fue hecho en la cruz. Tenemos que entender lo que sucedió por nosotros para caminar en verdadera libertad, no cumpliendo los deseos de la carne. Y eso es lo que Pablo dice. No saben a dónde van cuando vuelven a la ley. No solamente es el hacer cosas, sino las consecuencias que vienen con esas cosas también. Amén. Bien, entonces, este es el problema con la iglesia hoy día y siempre ha sido el problema. No es algo como estamos leyendo aquí en la palabra de Dios. La carne trata de dominar y matar el espíritu. Y es nuestro problema. Y usted dice, bueno, pero es que yo no entiendo. Cuando nosotros hablamos del mensaje de la cruz y cuando las personas, y cuando la gente trata de pasar eso por alto, no tratan de hacerlo, por eso es lo que sucede. Realmente van a ayunar tantos días para tener victoria sobre el pecado. Eso es lo que, bueno, la mayoría no busca o no dice eso, pero ellos en esencia están diciendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no es suficiente y yo tengo que anexarle algo a ello. Y ellos lo dicen de la mejor manera, no es una rebelión como con la mayoría, es realmente están tratando de ayudar al Señor, ¿no? Pero al hacerlo están frustrando la misma gracia que necesitan, que tiene el poder para No va a vencer. funcionar. Y como usted dijo, lo que dijo Pablo, si lo hacen, Cristo ha muerto en vano. Él no se va a beneficiar ni lo beneficiará a usted porque el Espíritu Santo no le ayudará si lo hace a través de alguna fuerza de voluntad o esfuerzo público. Estás en lo cierto, el Espíritu Santo no operará en ese tipo de atmósfera, no lo va a hacer. La ley del Espíritu de vida, esa ley nada más, la ley de Cristo, a la que nos referimos en ese término, es lo que nos trae la victoria. Eso ya fue hecho. No tenemos que hacer nada, Él ya lo ha hecho. Estas secciones de encuentros, eso no es de Dios, no es de Dios. Sí. La idea de que, bueno, yo voy a ir allí y yo voy a escribir mis pecados en un pedazo de papel y entonces luego yo voy a romper la situación y la voy a poner vamos a decir, bueno, donde sea, en una fogata o eso va a ayudar de alguna manera, ayudará a Dios. No, usted está poniendo su fe en esa función que está llevando a cabo. Permíteme sugerir que no está tratando de ayudar o de dejar a Dios adentro, sino sacar a Dios de la situación. Creo que estás en lo cierto. Porque lo que estamos diciendo es que no hay nada que Dios haya hecho o pueda hacer
yo tengo que lograr esto. Este es el elemento de la carne. Yo lo quiero Así hacer. es, así Así es. que realmente no estamos permitiendo que Dios obre en lo absoluto. Una fe simple en Cristo es lo que se requiere para ser salvo. Para ser salvo o ser salvo significa ser hecho pleno, protegido, libertado. Todas estas connotaciones están dentro de eso. Pero solamente hay una manera de salvación. Solamente hay un camino de victoria. Solamente hay un camino al crecimiento progresivo. Si usted viola lo que Dios ha provisto para nosotros, usted está diciendo, ya sea que se dé cuenta o no, sea que quiera decirlo o no, Dios, yo no quiero lo que has provisto. Yo proveeré por mí mismo. Y eso es lo que todas estas metodologías están Exacto. haciendo. Así que aunque la intención del creyente, y yo creo lo que usted ha dicho, yo creo que la intención de la mayoría de creyentes es buena, pero el objeto de su fe es ofensivo para lo que Dios ha creado. Bueno, ellos hacen lo que algunos predicadores le dicen que hagan. Correcto, pero aún así todos los creyentes deben ser responsables para leer la Biblia. Voy a hacer esta pregunta porque yo lo he estudiado extensamente, algunos aspectos de lo que se llama filosofía. Hubo una intersección de filosofía con el cristianismo. Tenemos el concepto de deísta y realmente ellos creían que Dios tenía que ver en todo lo que hacíamos, pero Él no trabajaba activamente en nuestras vidas. Y luego salió un grupo allí diciendo que Regresamos al tiempo y vemos cómo básicamente Él opera todo. solamente nos observa operar. Entonces están los existencionistas que dicen el hombre sí es responsable, tienen que tienen que entender que sí son responsables, ¿no? Pero el punto es la idea de que el individuo es responsable de hacer lo correcto, pero ese individuo ahora, con esa responsabilidad, también tiene el medio de hacerlo, la fuerza de voluntad. Ahora tenemos que poner hincapié sobre la persona, la voluntad, y ahora ese concepto también está en la psicología, la existencia, pero en lugar de lo correcto. Así que muchos autores que hemos mencionado en sus obras, como La vida con propósito, estudian a esos individuos y conceptos y dicen que proveyeron influencia para sus escrituras y yo veo eso en su escritura. Alguien que no lo conoce, lo que es el existencialismo, no van a ver eso en sus escrituras, pero la iglesia de hecho piensa que nosotros podemos hacerlo y ese es el peligro. Usted no lo puede hacer, él lo ha hecho, ponemos fe en lo que ya él hizo. Y eso les Sí, molesta, hermano Swagger. Los grandes fundamentos de la fe no están envueltos en esas cosas en lo absoluto. Por eso, ese libro, Los Fundamentos, peleaban contra estas ideas porque decían, eso no es cristianismo. Así que él creó el concepto de traer las cosas fundamentales a la iglesia de vuelta para que tengan un fundamento para el cristianismo al principio del siglo XX. Pero, hermano Swagger, ellos están en contra del Espíritu Santo, es lo que están haciendo. Así como Esteban cuando les dijo, resistan al Espíritu Santo, no quieren al Espíritu Santo. Un caso perfecto, cuando estaba yo en Pittsburgh, había una iglesia donde yo me congregué por un tiempo y uno de los individuos vino aquí a una campaña. Volvió allí, amaba la campaña, no podía creer el poder, nunca lo había sentido en toda su vida. Y el Espíritu de Dios se estaba moviendo, la gente tocada. Y yo hice el comentario, bueno, usted debe de traer eso aquí. Yo era joven, yo no entendía todas esas cosas como debía, vamos a decir, pero yo le dije, tiene que traer eso aquí. Oh, no, no, no podemos hacer eso porque aquí vamos a perder el control. No querían la libertad del Espíritu Santo que controla la mente de las personas mejor de lo que una persona puede hacer. Querían sus reglas y regulaciones para que la gente viviese así. La gente estaba bajo ley en esa iglesia. No amén, queremos así es. controlar a la gente. Correcto, Eso depende de Dios, no precisamente. nosotros en el ministro o ministros del Evangelio. Nosotros tenemos que predicar la palabra Así solamente. es. Lo que ellos hagan, eso está entre ellos y Dios. Pero nosotros no queremos controlar a la gente, pero estás en lo cierto. Esa es la idea en muchos círculos religiosos, controlar al pueblo. El Espíritu Santo debe ser el que esté en control. Si Sí, señor. notamos, yo sé que definitivamente él está hablando de echar fuera lo que cuando nos unimos a la esclava, lo que va a producir, ¿no? Pero hay una nota aquí que Pablo yo creo que está hablando de ello, y eso también es echar fuera a aquellos que están promoviendo, aquellos que están en Galacia preocupando a los creyentes allí, que les están enseñando que tienen que aceptar la circuncisión
enseñanza que tienen que aceptar ciertas ideas y calendario o fiestas, etcétera, etcétera, les está diciendo no solamente échese fuera en lo que tiene que ver con su corazón, pero también tienen que remover eso que son hijos de la esclava. Nosotros no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Así que no solo tenemos que remover a ese propio pacto, pero también remover lo que ese pacto ha producido. Y es aquellos que nos dicen que para vivir con Dios correctamente necesitamos circuncisión o necesitamos ser parte tenemos que guardar los calendarios y las leyes dietéticas. Entonces, yo creo que Pablo acá está muy interesado en separar a estos creyentes. Él, que en unos versículos va a decir, yo quisiera que fuesen cortados. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de quién es que estamos permitiendo que nos enseñe la Biblia, a quién le permitimos que nos predique e influenciarnos cada día. Cuando empieza a atacar los conceptos de la justificación, realmente usted tiene que remover a esas personas de su vida. Así que hoy en día están diciendo, y sé que hay muchos diciendo esto hoy día, que tienen que volver a varios requisitos de la ley mosaica a ser justificados, a estar en una relación correcta con Dios. Son el tipo de personas que tenemos que desechar y remover y realmente y estar firmes, ¿no? Y eso es lo que van a decir al principio del capítulo 5, estar firmes en esa libertad, ¿no? Hacer esto de una vez y por todas y remover a esas personas de una vez y por todas y estar firmes allí, ¿no? Esa libertad, jamás estar envueltos con esa esclavitud, jamás. Entonces no se pueden mezclar las dos. No, Pablo diría en Romanos 16:17, os ruego, él está rogándoles, hermanos, señalaos. Esa palabra tiene la idea de poner un blanco, señalaos, marcad a los que causan división y ofensas contrario a la doctrina que habéis aprendido y evítenlos, que es lo que yo he añadido. Pero evítenlos, en otras palabras, no le pongan atención a ellos, no sean influenciados por ellos, no permitan que tengan impacto en sus vidas. Este es el peligro, dense cuenta, contra la doctrina. Juan diría lo mismo en sus epístolas de la misma manera que no debemos desearle a estas personas ni siquiera le debemos dar la bienvenida o darles la bendición, porque eso significa que tomaríamos parte y eso tendrá consecuencia. y eso no es necesario porque tenemos que tener cuidado. Yo he tenido que proveer balance para mí mismo con estos pensamientos. No es necesariamente con la persona que está buscando Para victoria. nada en lo absoluto. Estamos hablando de las personas que enseñan estas falsas Exacto. doctrinas y yo sé esto por hecho, de hecho, algunos individuos saben qué es lo que nosotros enseñamos. Sí. Algunos de sus pastores han escrito libros, incluyendo el nombre de su esposa en sus libros. Ellos saben lo que enseñan y están evitando la doctrina con malicia y están en contra de ella. No, no estamos hablando de la gente. Mi crítica a veces es más para esos líderes. Tal vez estamos mal por mencionarlos de una manera pública como esta, porque la gente se confunde y tiene la razón. Y yo lo aplaudo a usted por haberlo dicho. No estamos hablando de la gente en general que está luchando con el pecado, que está luchando para tener la Sí. victoria. Estamos dándoles a ellos el consejo adecuado, pero Claro. también queremos que ellos sientan esa advertencia de que si reciben otra información, que tienen que evaluarla de cerca. Adentro. Bueno, Adelante, solo, adelante. solo quería añadir, gracias, que la evaluación debemos tener cuidado una vez más, pero al mismo Claro. tiempo, porque no queremos ahuyentar a la gente que está buscando, que está dispuesta a aprender. A aquella persona que tenemos que rechazar es aquella persona que violentamente se opone a lo que el Evangelio enseña, que los judaizantes eran. Ellos estaban en contra de lo que Pablo había enseñado violentamente, ellos estaban maldiciendo a la gente. Pablo constantemente puso tras los creyentes de Galacia que evaluaran correctamente quién nos ha engañado. Ustedes averigüen, miren de cerca. No hay nadie que predique el evangelio que tenga todo perfectamente. Así que si quiere encontrar una razón para descartar a la gente, Y no es lo lo que puede estamos hacer, haciendo y no acá, lo estamos ¿no? nosotros haciendo aquí tampoco. Mire, lo que queremos eliminar es esa actitud de aquella persona, o queremos rechazar a aquella persona
que se pone en contra de lo que Pablo ha enseñado y lo proclama como que es ineficaz y el lado incorrecto. Y en esa capacidad es lo que nosotros separamos. Cuando Pablo dice si predican algún otro evangelio, de eso es de lo que él está hablando. Que estén vehementemente en contra, predicando, tienen que ser circuncidados, tienen que operar, tienen que obedecer la ley. Esa es la persona de la que nos tenemos que alejar. Ahora, por otra parte, hay gente que conoce la cruz para salvación, que ciertamente es el primer aspecto primordial del mensaje de la cruz, es parte de ello. Sin embargo, no saben, o tal vez no están conscientes o no han llegado a la iluminación y el conocimiento de Cristo y el crucificado para victoria, para la vida diaria. Yo no voy a descartar a esa gente, ni los voy a Son rechazar. hermanos y Si hermanas. ellos comenzaran a atacar vehementemente contra el mensaje de la cruz para victoria y para el crecimiento progresivo, entonces voy a tener que apartarme de ellos. La mayoría no se enfrenta en contra del mensaje en la manera de ese ataque frontal, sino que atacan a otra cosa. Otra cosa bueno, mi persona, su persona o algo así. Algo más fácil que la Biblia. Sí, exacto. Así lo hacen. Pero hay algunos que han hecho lo mismo acá. Hay personas en el púlpito que no están predicando la cruz y lo están haciendo, pero están predicando la cruz para salvación y no lo entienden para victoria. Y déles la oportunidad de que lo puedan entender, ¿no? Correcto. Démosle la oportunidad de que lo sepan. El desecharlo y decir, bueno, no dicen las cosas como las decimos y ustedes no conocen lo que yo, ese no es un espíritu de Dios, Correcto, ese es el para nada. espíritu equivocado. Y escuchen, cuando comenzamos nosotros a predicar sobre la predicación de la cruz, ya no se está predicando el mensaje de la cruz, se está predicando el yo. Exacto. Se predica el yo. El mensaje de la cruz predicado detalla lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz para salvación, cómo la persona es salva. El mensaje de la cruz dado al pueblo dice que fue lo que Cristo hizo para liberarnos del poder del pecado y cómo vivir victoriosamente. El mensaje de la cruz no se enfoca en el mensajero, el mensaje de la cruz se enfoca en lo que Jesús hizo por la humanidad. Exacto. Y eso es lo que tenemos que presentar y que la gente sepa. No hay más que un camino para la salvación, solamente hay un camino a Jesús. Jesús dijo, si yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y solamente hay un camino a la victoria, no dos, un camino a la victoria. Ujú. Y eso es guardando nuestra fe en el mismo objeto que nos salvó, en la misma persona que nos salvó, en Así el es, mismo Cristo y ese proceso por el cual crucificado. fuimos salvos. Ahora aprendemos a vivir victoriosamente sobre el pecado, la carne y el diablo. Y eso es lo que el mensaje de la cruz es en general. Los detalles para el pueblo, equipándolos para que puedan ellos de hecho reconocer que es en lo que tienen que poner su fe. Si volvemos a la conversación de Johanan cuando dice que no le bendigan, no les diga Dios les bendiga, cuando vemos todo lo que nos ha enseñado en Primera de Juan también, Sí. vemos a Primera de Juan y encontramos que lo que se haya enseñado se estaba predicando en Éfeso en aquel momento totalmente alteró la persona de Jesucristo, su naturaleza completamente, y en eso a la vez cambió el entendimiento de la expiación. Era un grupo de personas que estaban en contra de Cristo, literalmente estaban en contra del Mesías. Y si usted ve lo que se está enseñando aquí en Gálatas, en un sentido también está en contra del Mesías, está cambiando la naturaleza de Jesucristo y lo que él Así hizo en la es. cruz del Calvario, al decir, usted tiene que anexar la ley mosaica para aceptar la plenitud de la salvación. Bueno, eso está cambiando a Jesús y lo que él hizo en el Calvario. Cuando ese tipo de cambios suceden, sea antihumanismo, como vemos en Primera de Juan, o es este tipo de legalismo, como vemos en Gálatas, esas son las personas que tenemos que separar, ¿no? Son las personas que están atacando completamente la persona y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Son aquellos los que creo que Pablo realmente nos advierte de ellas. La Biblia realmente nos advierte sobre esas cosas, no personas que están luchando en entender cómo vivir victoriosamente. Correcto, sí Es personas que están alterando la naturaleza de Cristo y lo que le hizo en el Calvario. Amén. Tenemos así que es. ir a la pausa, ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado
para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Muy bien, el apóstol Pablo es algo que tiene que decirnos a todos nosotros y nos está diciendo a todos. Adelante, léelo, John, Gálatas 4:30. Pero, ¿qué dice la Escritura? Génesis 21:10. Echa fuera a la esclava y a su hijo. El nacimiento de la nueva naturaleza exige la expulsión de la vieja. Es imposible mejorar la previa naturaleza, debe ser expulsada, es decir, colocada en una posición inactiva, y solo puede hacer cuando el creyente evidencia fe constante en la cruz, lo que entonces le da al Espíritu Santo latitud para llevar a cabo esta obra necesaria. Porque no será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Pablo da una ilustración dramática del conflicto irrevocable entre la salvación por las obras y la salvación por la fe. Ahora, durante mi vida y la suya, la carne tiene que irse, ¿no? La dependencia de la carne o en la carne tiene que irse. Nosotros somos un pueblo de la carne, ¿no? En ese sentido, eso es lo que somos. Somos gente que vive en la carne y si lo permitimos, el Espíritu Santo quiere cambiar eso en nuestra vida. Pero la carne tiene que irse de nuestras vidas. Sé que hay algunos que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del ayuno, para tener victoria sobre el pecado, el ayuno va a bendecir a la persona, le va a ayudar, le va a fortalecer también. Realmente es así si lo hace correctamente. Pero nosotros no estamos disminuyendo el aspecto importante del ayuno, pero estamos diciendo que no le va a dar victoria sobre el pecado. No es así. Y alguien dice, bueno, lo hizo conmigo, yo espero que haya sido así, ¿no? Y que usted haya tenido victoria, sería muy bueno, pero Pablo dijo que la esclava tiene que irse, ¿no? Y realmente tiene que irse. Entonces es lo mismo que se dice con nosotros hoy día. Toda dependencia de la carne tiene que irse. Toda dependencia de la carne tiene que irse. Amén. Entienda eso. ¿Y qué es la carne? Realmente es eso que es indicado de un ser humano. La educación, el dinero, el talento, la habilidad, el poder, la fortaleza. Eso es todo la carne. Y ahora propiamente eso no es necesariamente malo. Es nuestra dependencia de eso que nos causa problemas. Y realmente Ismael era un tipo de la carne, era un tipo de Abraham y de Sara, haciendo estrategias para ayudar a Dios. Y Dios no necesita ayuda, damas y caballeros. Él puede hacer lo que Él quiera hacer. Usted hace una declaración tremenda aquí. Es imposible mejorar a la naturaleza pecaminosa. Así es. Y eso es lo que el hombre constantemente trata de Lo hacer, que trata de hacerlo. aún sí. en la iglesia. Así Entonces, que rehabilitación, remediación son cosas que no pueden funcionar si la persona lucha con la ira, los celos. Y eso es lo que lo que se enseña, ¿no? En lugar de nuestra fe en Cristo, en la cruz, se les enseña a modificar el comportamiento y vencer de esta manera. John, no hay tal cosa como una evolución moral. Sí, precisamente. Nosotros moralmente no podemos mejorar propiamente, no lo podemos hacer. Solo el Espíritu Santo puede traer eso en nuestras Amén. vidas y eso es lo que Él busca hacer cuando la persona nace de nuevo. No nos podemos ganar ni mantener la justicia. Viene por fe. Vamos para caminar y vivir en Si ella. usted trata de hacer eso, siempre concluye en Así autojusticia, es. lo cual es lo peor. El resultado final de eso, de esa justicia que es la autojusticia, es algo feo, es algo Sí. muy, muy feo.
Y esa es la causa. Si usted no hace lo que yo hago, le voy a matar. En el nombre del Señor también. Hermano Suárez, usted mencionó, mire, yo he visto victoria durante mi ayuno y alguien tal vez puede decir que ha visto la victoria en su vida de oración o lo que sea, pero creo que a veces Dios obra con la gente donde ellos están. Ahí a veces Él le permite al creyente tener la victoria sobre algo que no, con lo que no está luchando. Bueno, nunca puedes saberlo. Solamente Correcto. podemos decir lo que Dios va a hacer. Correcto, pero hay un problema cuando el creyente ve sus obras, cualquier cosa que hubiera sido, que estuvieran haciendo cuando lograron o encontraron esa victoria, y le atribuyeron eso y de eso hacen una doctrina. Bueno, yo ahora tengo victoria sobre el pecado por causa de que Dios me dio la victoria sobre el pecado mientras yo estaba haciendo esto. Y ahora, así es como yo obtengo la victoria, así es como esto funciona. Usted una vez contó una historia sobre un hombre que estaba luchando con el alcoholismo. Yo creo que él tuvo que pasar por diferentes cantinas hasta llegar a casa. Tommy Anderson. Tommy Anderson, sí. Y a él se le dijo que gateara enfrente de esas cantinas y no iba a luchar contra eso más. Creo que la historia está bien, ¿verdad? Así es, lo dices Es que correctamente. él lo hizo y encontró la victoria. Bueno, lo que no sucede aquí es que ahora decimos, bueno, cada alcohólico necesita pasar por las cantinas así y tener victoria sobre el pecado. Claro, la mayoría terminan en el lugar equivocado. Sí, ese fue el reto. Y entonces el punto es que Dios obró para ese hombre en ese momento Mm, por desesperación. Ese hombre estaba desesperado para encontrar victoria sobre el pecado y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para encontrar victoria. Y yo creo que Dios se encontró con él donde él estaba sí, y, estoy de y acuerdo. lo ayudó. Pero eso no lo convierte a eso en una doctrina. Así que no podemos ver lo que estábamos haciendo cuando tal vez encontramos la victoria sobre algunas cosas y eso se convierte en la respuesta. Si fuese así, Dios le dijera a todo el mundo, vaya a tal Sí, lugar así y es. de esa manera serán libres. Recordemos que la humildad y la dependencia son los atributos clave del mensaje de la cruz. Ujú. Clave. Y entonces, cuando comenzamos a mostrar humildad y dependencia, no puede uno frustrarse tanto y no, las cosas no se pueden empeorar más. Aún Ujú. otras personas pueden tratar de hacer lo Así mismo que esa es. persona hizo porque no se sabía lo que estaba haciendo. Mire, esa es una experiencia humillante. Y 100%. aún así, esa dependencia y humildad en estas ocasiones nos abren a la libertad de Dios, pero la palabra de Dios Así es. nos da el medio por el que esta victoria puede ser consistente, Así es. en el que podemos llamarlo algo normal u ortodoxia. Es algo que Dios ha presentado y ha dado y ha descrito y nos ha ofrecido. Algo que literalmente causa que nuestro espíritu hagamos lo mismo que fue lo que hizo Tommy Anderson. Tommy Anderson. Él se humilló ante Dios y dependió de Dios para hacer algo que él reconocía que no podía hacer por sí mismo. Eso es lo que sucede cuando una persona pone su fe en Jesús y lo que Él ha hecho para proveer para nosotros, a través del Espíritu, esa vida victoriosa, libertad del pecado. Eso es lo que se está haciendo y eso es lo que tiene que suceder en nosotros consistentemente, pero la normalidad, la ortodoxia, tiene que venir de la palabra. Y después uno encontrará esa consistencia, Así pero es. también encontraremos aún en esos otros ejemplos Bien. piezas de esa normalidad, piezas de Sí, esa sí. ortodoxia, humildad, dependencia, Mm. obrando para ese individuo, aún si no saben exactamente qué o por qué exactamente es que funcionó. Quiero dar un ejemplo de lo que vamos a estar enseñando. Vas a estar enseñando sobre los milagros de Cristo, ¿no? No, eso es para las clases de verano. En el verano, bien. Pero hay milagros que él hizo en lo que tiene que ver con sanidades que se duplicaron, Que se duplican. que se duplican. En otras palabras, él no siguió un patrón cuando sanó. No, Cada sanidad era única en su propio diferente, lugar, sí. ¿no? Y así trata con nosotros, trata únicamente con nosotros en nuestra situación. Tal vez hay dos personas con el mismo pecado, pero Dios sabe lo que está en su corazón y tiene que tratar con ese corazón. Realmente Dios conoce esas cosas, así que no ponemos una receta y decir así es como Él lo va a hacer específicamente. Dios Así no es. es así.
muchos sistemas, Dios a veces va a usar, como Dios iba a usar a Tommy Anderson. Tommy no lo sabía en aquel momento. Nosotros nos quedamos en la ciudad, ¿cómo la capital de Venezuela es cuál? Caracas. Caracas. Nos quedamos toda la noche en Caracas y todo esto me vino a la mente. Sucede que esto fue, en Azusa, hace tanto tiempo atrás. Y él había entregado su corazón a Cristo, Tommy, y bautizado con el Espíritu Santo, pero él no podía tener victoria sobre el alcoholismo. Sí. Y alguien dice, bueno, tiene que ir de otra manera. No había otra manera. Esto es, él tenía que ir por este camino para llegar a casa y él terminaría en la cantina borracho. Y él fue a W.C. Seymour y le dijo, yo no puedo continuar así. Y allí entonces es cuando le dijo, bueno, ponte de rodillas y ve y pasa por el frente de esas cantinas. Y él lo hizo. Entonces, en unos cuantos pies, el Señor lo hizo libre. Pero él fue a Venezuela como misionero y le ministró al presidente de Venezuela. Él estaba muy enfermo y yo no recuerdo cómo se dio esa reunión, pero él oró por el hermano y el presidente de la nación y él fue sanado. Y por mucho tiempo, durante mucho tiempo, el presidente no permitía que los misioneros en Venezuela entrasen, que no estuviesen asociados con Tommy Anderson. Y él vio realmente tremendos resultados, grandes iglesias establecidas allí por la gloria de Dios, y Dios sabía que lo iba a usar, ¿no? Y yo creo que eso tuvo algo que ver con ello también, ¿no? Que Dios va a usar a la persona y Satanás pues trata de destruir a esa persona, ¿no? Y realmente él no va a decir, bueno, no hay nada que yo pueda hacer, hay mucho que él puede hacer, hay mucho que él hace. Sí, pero hay un elemento común aquí que encontraremos en la normalidad, sí, permiten ese término de Cristo y el crucificado. La soberanía de Dios siempre tiene que observarse. Si usted pone a Dios en una caja, Así lo primero es. que Él hace es salirse de allí. El salmista dijo en el Salmo 103, dijo, nuestro Dios está en los cielos. Él ha hecho todo lo Lo que que él Él quiere. le ha agradado. Entonces todo se postra a la soberanía de Dios. Él puede hacer lo que Él quiere, pero no violará ni siquiera el proceso, ni siquiera en esto. Ujú. La humildad y la dependencia es parte de lo que Él estaba enseñándole a ese hermano que funcionará para la gente. Y hemos hablado de eso ya a lo largo de los años. Gente que jamás ha aprendido el mensaje de la cruz como lo enseñamos para la victoria a través de la fe en Cristo, ha logrado la victoria a través de una posición de humildad, dependencia, confianza. Tal vez no sepan exactamente cómo decirlo, pero han orado lo mismo que usted ora todos los días. Padre, mi fe no está en mí, no está en lo que yo hago, está en Así ti. Y es. tal vez no se les haya enseñado eso, pero este es el principio de la normalidad que tiene que aceptarse, de la ortodoxia. Usted puede aprender lo que necesita de la palabra de Dios relativamente a las acciones que necesitan tomar. Pero al mismo tiempo, Dios es Dios. Él puede hacer, nuestro Dios está en los cielos. Él ha hecho todo lo que a Él le ha placido. Decimos que el hombre no podía llegar al cielo en el antiguo pacto antes de que la cruz de Cristo fuese un hecho, porque la normalidad era que cuando moría el santo se iba al seno de Abraham. Pero nuestro Dios está en los cielos y Él ha hecho todo lo que a Él le ha complacido. Él vio a Enoc y Él dijo, yo me lo voy a llevar. Y ahí está la normalidad. Él ve a Así es. Eliseo y dice, o a Elías, perdón, y dice, me lo voy a llevar. Y uno dice, bueno, espere un momento, Dios, usted no puede hacer eso, pero discúlpeme, porque nuestro Dios está en los cielos y ha hecho todo lo que le ha complacido. Así es. Ahora, probablemente podemos encontrar normalidad u ortodoxia en su fe. Su fe lo hizo legal y correcto que Dios hiciera algo así, pero no digan que Dios no puede. No vean a un ser humano y digan, no entienden todo lo que yo sé, por lo tanto Dios no puede, porque Dios sí puede. Nuestro Dios está en los cielos y Él ha hecho todo lo que le ha complacido. Pero en el mismo
a la misma vez es tan importante, Él opera por los preceptos y los conceptos de su palabra. Y eso lo podemos aprender y lo podemos aceptar. Él nunca viola su palabra. Correcto. Nunca lo hace. Y así que la esclava y su hijo tienen que irse. Así es. Y es en el imperativo aeroisto. Y cuando Pablo está haciendo una declaración, lo hace diciéndoles que lo hagan a prisas. Es un mandamiento para hacerlo ahora y también con la idea de que tienen que hacerlo una vez y para siempre, una vez y para siempre, al punto de que no tengan que volver a hacerlo. Echa fuera a la esclava y a su hija, a su hijo, de una vez y para siempre y jamás otra vez. Entramos al versículo 5. Quedaremos atados a este yugo de atadura. Quedemos libres en la libertad de Cristo. Bueno, algunas de estas cosas no son obvias, son difíciles verlas, ¿no? Y tenemos que ser dirigidos por el Espíritu. Pero aquí podemos ver que esto es tan fiel hoy, correcto hoy como lo era en aquel tiempo. No podemos depender de la carne. Así es. Tenemos que depender del Espíritu Santo. Y leámoslo una vez más, Dave, por favor. Versículo 30. Sí. Pero ¿qué dice la Escritura? Génesis 21:10. Echa fuera a la esclava y a su hijo. El nacimiento de la nueva naturaleza demanda la expulsión de la antigua. Ahora, escuchen esto y vamos a leerlo una vez más. El nacimiento de la nueva naturaleza, y eso sucede cuando venimos a Cristo, demanda que se expulse la antigua naturaleza. Se nos acabó el tiempo, pero mañana podremos continuar con lo que estamos mencionando cuando hablamos de la expulsión de la naturaleza pecaminosa. No está erradicada. Entonces, ¿qué le sucede a la naturaleza pecaminosa para que el creyente quede libre? Debemos hablar acerca de eso mañana, tal vez. Bien, claro que sí. Así que vamos a hacer eso en la programación de mañana. Simplemente que no quería hacerlo a prisas porque algunas personas piensan, como siempre, que el momento en el que uno nace de nuevo, esa naturaleza pecaminosa es erradicada y la nueva naturaleza toma su lugar sin ningún potencial de que la naturaleza antigua regrese. Bueno, ¿y por qué esa guerra acá? Bueno, sí, exacto, eso es lo que tenemos que presentar. Bueno, gracias por haber estado con nosotros hoy. Yo creo que cosas se han dicho que son necesarias. Espero que haya sido así. Así que no se pierda la programación de mañana. No se pierda ninguno de ellos. Les amamos y Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.